Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarias y usuarios de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. Hoy tenemos un invitado muy especial, no nos va a poder acompañar José Luis Méndez, está con complicaciones con la salud de su hija, pero sí vamos a tener la oportunidad de conversar con José Javier León, a quien le damos la bienvenida. José Javier es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de formación de grado en comunicación social, además es doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, José Javier, a nuestro programa de hoy. Gracias. Tendremos oportunidad de conversar temas muy interesantes que él normalmente analiza y que publica en un blog que también vamos a conversar dentro de un rato, cuál es ese blog, y para que ustedes puedan hacerle seguimiento también a las opiniones que José Javier León tiene sobre la realidad del país. Antes de conversar la conversación con José Javier, vamos a compartir con todos ustedes la pregunta de la semana, así que adelante nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana tiene que ver con una palabra, una frase que usamos con mucha frecuencia y que, bueno, a veces genera cierta suspicacia. La que queremos saber es si usted conoce el origen de la frase echar un polvo. Todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos echar un polvo, pero la pregunta es de dónde viene, cuál es el origen de esa frase. A lo mejor les va a sorprender mucho cuál es precisamente ese origen. Si no saben la respuesta, esperen hasta el final del programa que les daremos una de ellas, la más verosímil que hemos encontrado en nuestras diferentes indagaciones. La pregunta de la semana llega a ustedes con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Gobernación del Estado Zulia y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bien, José Javier, está en el medio una temática que por supuesto va a durar un cierto tiempo, pero que además ha sido bastante machacada en los medios de comunicación. Se trata de la situación actual en Venezuela, atacada por distintos medios internacionales, atacada por gobiernos de otros países, apoyada, por el contrario, apoyada nuestra institucionalidad por muchos gobiernos también, de muchísimos gobiernos en todo el mundo. Pero estamos hablando de una frase, o me gustaría comenzar con una frase que es muy importante y que tú mencionas en uno de tus artículos en el Blogspot, que es la verdad es la primera víctima en cualquier guerra. Antes de eso, que vamos a compartir contigo un video, con todos nuestros usuarios y usuarias, un video en el que hay una conversación, una parte de una entrevista que se le hiciera a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, por parte del canal RT, Rusia Today. Adelante el video. De él. Presidente Nicolás Maduro, muchas gracias por darnos parte de su tiempo cuando existe tanta tensión sobre Venezuela, sobre su presidencia. Lo anunciaron y así lo hicieron. Reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado. España, Francia, Reino Unido, Alemania, otros países. ¿Qué opinión le merece? ¿Se siente perseguido? Yo creo que han cometido un error político, diplomático, y han dado un paso en falso. Primero con el ultimátum. Las relaciones internacionales en el siglo XXI no pueden funcionar con ultimátum. Un país que le diga al otro, te doy 7 días para que hagas tal cosa, de acuerdo a mis intereses, si no lo haces, te ataco o hago algo. Eso viola todo el derecho internacional, el derecho de convivencia. Creo que es un error de carácter diplomático, político, moral, que deja muy mal parados a los gobiernos que en Europa han reconocido algo que no existe. Bien, lo dijo muy claro el presidente de la República. Algunos gobiernos, los mencionan en la entrevista y sabemos cuáles son, han cometido un error muy claro, han dicho algo o han reconocido algo que no existe. José Javier, sí. Entonces, tu experiencia. José Javier es un hombre
opiniones muy importantes, muy interesantes en relación a la mediática, a cómo se maneja la verdad o la información en los medios, y de gran relevancia además porque él tiene muy buen análisis de lo que es la política. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por toda esa presentación y elogios. Hacemos lo que se puede, ¿no? En esta coyuntura, en esta necesidad y esta urgencia de estar conscientes, de tratar de entender el asunto, ¿no? Y ciertamente es apropiado estar en el medio, y Venezuela está en el meollo del asunto, sí, ¿no? Hay una estrategia, una confabulación internacional, un complot internacional contra el país. Evidentemente por nuestros recursos, eso debería estar clarito, ¿no? Evidentemente por nuestros recursos, no solamente los petroleros, sino los mineros, ¿no? Sí. Potencia en oro, estrategia, un país estratégico en materiales como el coltán, gas, ¿no? Etcétera, ¿no? Una serie de recursos que son apetecibles, ¿no? Agua, biodiversidad. De modo que Estados Unidos necesita tener países colonizados, ¿no? Su estrategia es controlar. La reacción de Arriaza, por ejemplo, en la ONU cuando dice, pero bueno, o sea, se pusieron a la cola de Estados Unidos, sí. Europa a la cola de Estados Unidos. Bueno, es porque Estados Unidos necesita crear ese tipo de relaciones, ¿no? Y se supone, ¿no?, dentro de todo esto, que los países de Sudamérica, Centroamérica, son la cola, pues son el patio trasero, ¿no?, de Estados Unidos. Es una expresión súper vulgar, muy usada, muy trillada, pero terriblemente cierta, ¿no? Esa situación incalificable, impresentable, ¿no?, de la OEA, ¿no?, y Almagro, que es verdaderamente un actor despreciable dentro de la diplomacia internacional, ¿no? Pero es porque Estados Unidos necesita crear ese tipo de relaciones. Hay como el presidente Maduro lo ha dicho muchas veces, ellos sienten desprecio, nos desprecian a los pueblos, desprecian la diversidad. Un país, Estados Unidos, construido a partir de migrantes, ¿no?, a partir de un montón de relaciones inmensas, infinitas casi, ¿no?, por la confluencia de culturas que hay allí, pero lo que reflejan al mundo es otra cosa, ¿no? O sea, o la manera que ellos tienen de relacionarse con el mundo. Y a nosotros, sinceramente, creo que nos desprecian. Hay un racismo acendrado, muy profundo, que ha permeado todas las relaciones, ¿no?, desde las económicas, no solamente las sociales, sino las económicas, las políticas, ¿no? Y ellos, en el marco de su desprecio, desprecian nuestras instituciones. Ellos les parece inconcebible que tengamos una constitución, que tengamos unas leyes, que tengamos un marco legal, un Estado de Derecho. Para ellos eso es inconcebible. Ellos no pueden tolerar que seamos unos sujetos políticos maduros, responsables, serios, ¿no? Eso les parece intolerable y es parte del racismo. Por supuesto, ha llegado al poder en Estados Unidos los supremacistas, sí. Ciertamente es como una expresión del Ku Klux Klan, pero en el poder, ya no solamente en acciones terroristas y casi que vandálicas, donde expresan su supremacía blanca, sino ahora desde el poder, ¿no? Ahora, José Javier, aprovechando que manejas con mucha habilidad lo que es el simbolismo, ¿cómo se pasó de Estados Unidos de un presidente negro a un presidente que muestra toda la supremacía blanca, todo lo que significa precisamente el hecho de que lo mejor es lo que viene de la raza blanca? ¿Cómo pasó Estados Unidos en ese proceso? Un dato curioso, ¿no? El índice de ataques a personas negras en Estados Unidos de parte de policías aumentó en el gobierno de Obama. Sí. Los crímenes raciales. Que parecería contraproducente. Sí. Estados Unidos necesita no limpiar, necesita lavar o en todo caso agarrar unos símbolos y destruir su imagen y su proyección. Sí. La diversidad es una bandera, pero cuando la toma Estados Unidos y el poder mediático de Estados Unidos, la tergiversan y la subvierten. Exacto. ¿No? Y lo que entregan al mundo es una caricatura del asunto.
Por eso Obama fue el primer presidente negro que realmente actuaba como blanco, como supremacista blanco. De modo que todos los discursos sobre la diversidad, sobre la negritud, lo afrodescendiente, quedó reducido a una caricatura. Solamente a la cara que aparecía a una cara en la presidencia. Pero totalmente tergiversada, de modo que cuando las voces verdaderamente dignas de lo negro se expresen, se encuentran en el espejo de una caricatura. Exacto. Es una tergiversación total. Son expertos en eso. Son expertos. De hecho, la industria cultural estadounidense, la Hollywood, por ejemplo, cómo vende a los Estados Unidos, y lo sigue haciendo constantemente, como más bien benefactores, son los que vienen a resolver los problemas del mundo. Hay gente en Venezuela que piensa que es necesario que vengan los marines estadounidenses, que vengan, que nos invadan para que acaben con el gobierno de Maduro, acaben con el chavismo, y poder tener nuevamente el país que ellos anhelan. Sí. Es precisamente consecuencia de que se ha hecho potable el hecho de que lo han hecho a través de la industria cultural potable, el hecho de que los Estados Unidos juegan como una fuerza más bien de paz, de democracia, que van al mundo a liberar. Sí, yo bromeo en el Twitter. Yo promocioné que regalaba el pasaje a alguien que quiera irse a pasar unas vacaciones en un país liberado por Estados Unidos. Ah, claro. Yo se lo pago, yo le pago ese pasaje, Libia, pero un pasaje solo de ida. Libia, no garantizo que pueda regresar. Está bien. ¿Ves? Sí. Entonces, porque esto es una completa hipocresía, claro, ¿no? Claro. Sí. Y todavía, incluso en estos días, alguien también muy inteligentemente decía, ¿cuánto le ha costado a Puerto Rico levantarse de la tragedia natural que lo afectó hace poco, estando en Estados Unidos como, digamos, como como el país que lo soporta? Es decir, es un Estado libre asociado de Estados Unidos. Recuerda el caso patético, ¿no? de cuando el terremoto en Haití. Correcto. ¿No? Ocurre el terremoto, a las horas Haití fue ocupada militarmente por Estados Unidos con ayuda humanitaria y ni agua repartieron. Ni siquiera. Y además los fondos internacionales que empiezan a canalizar por donaciones y todo para ayudar al pueblo nunca llegaron al pueblo. Es una total hipocresía. Utilizaron la tragedia y la conmoción del país para penetrar y ocupar el país. Claro. Hoy están ya definiendo ya un presidente paralelo, o sea, toda la descomposición política de Haití hoy está en un punto también culminante, ¿no? Luego de haber hecho lo que hicieron con Bertrand Aristide, que lo sacaron del país, como hicieron con Zelaya. Exacto. Es descomponer las relaciones políticas de los países, es implosionar el Estado-Nación o los Estados-Nación. Vamos a seguir hablando de esa estrategia, me parece bien importante que la definamos, porque además de eso, ¿cómo ha venido ocurriendo? Hiciste un análisis bien interesante en tu blog de cómo comenzó y cómo ha venido esa estrategia funcionando hoy día en Venezuela. Vamos a hacer la primera pausa del programa, le vamos a pedir que no se vayan a ir muy lejos, porque vamos a continuar con muchísimo más de En el Medio, hoy con José Javier León, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ya volvemos.